Muy bien, llegamos a una clase súper chévere que va a ser útil y que es una funcionalidad que a mí personalmente me gusta muchísimo porque te va a dar orden en todo tu trabajo y tener orden va a ser traducido a más ventas en la fase de seguimiento, que es la parte de etiquetas en la configuración de WhatsApp Business. Entonces vamos a hacer dos cositas. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo se crean, cómo se configuran esas etiquetas dentro del WhatsApp Business y después te voy a explicar un concepto de cómo yo utilizo esas etiquetas para tener un proceso de seguimiento muchísimo más efectivo. Bien, entonces vamos acá al celular. Como siempre, dentro de nuestro WhatsApp Business, vamos a ir a la opción arriba, 3 puntitos, herramientas para la empresa y vamos a buscar etiquetas. Muy bien, aquí ya yo tengo una serie de etiquetas de ejemplo creadas con algunos contactos ya anexados a esas etiquetas para que pudieras ver cómo se organizan. En el momento que tú estés con tu WhatsApp Business, digamos que recién instalado, vas a tener solamente una o dos etiquetas de ejemplo con 0 contactos, pero no pasa nada. Puedes ir creando hasta 20 etiquetas. Eso es muy importante. Hay que ser estratégico de cómo utilizarlas porque no son ilimitadas. Solamente tienes 20 etiquetas que puedes configurar, personalizar con tu color y el nombre que quieras. Entonces, lo primero que tenemos es, vamos a agregar una nueva etiqueta que le vamos a poner Power Class. Muy bien, y la vamos a dejar ahí con el doradito de Master, súper chévere. Vamos a agregar ahí esta etiqueta que se llama Power Class. Fíjate que está a lo último y que en este momento dice 0 elementos. Es porque no tengo ningún contacto que tenga asignado esa etiqueta. Básicamente que la etiqueta lo que me va a permitir es categorizar, agrupar o darle alguna cualidad especial a ese contacto. Fíjate que yo tengo diferentes, tengo por ejemplo registro completado, tercera oferta, calientes para pagar, que no pagaron, es decir, tú puedes poner exactamente todas las etiquetas que sea, bueno, no todas, tienes hasta 20, pero las puedes personalizar para que se la puedas asignar a los contactos. Una vez que tenemos creadas estas etiquetas, para asignarla a un contacto es sumamente fácil. Lo que hacemos es que dejamos pulsado sobre ese contacto, vamos arriba al lado del pinchito, hay como un iconito con la forma de una etiquetica, le damos ahí, sencillamente podemos asignar una o varias etiquetas. Y aquí viene una recomendación clave y presta mucha atención porque si no lo haces de esta manera, posiblemente cuando empieces a crear listas de difusión a partir de esas etiquetas, vas a empezar a tener mucha confusión y mensajes repetidos a los usuarios. Es que muchas personas suelen colocarle muchas etiquetas. Es decir, yo puedo, por ejemplo, esta persona está en la primera, está caliente para pagar y también está en la de Power Class y le doy guardar. Como te fijas, ese contacto tiene una etiquetica dorada y como una sombrita atrás que básicamente lo que significa es que tiene varias etiquetas. Si yo quiero editar, nuevamente el mismo proceso, dejo seleccionado el contacto, vamos a etiquetas y podemos ver todas las etiquetas. Hay una segunda manera de hacerlo que es entrando dentro del chat, 3 puntitos, yo puedo etiquetar el chat acá dentro. Es básicamente lo mismo, una función que está dentro del chat y la otra que está por la lista afuera de los chats, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde te voy a explicar un concepto que utilizo yo y cómo me apalanco de las etiquetas para utilizarlo y te recomiendo muchísimo que tú lo hagas también así. Vamos a un momentico acá al tablero para poder explicarte este concepto que es básicamente una de las mejores maneras de hacer seguimiento, que es el pipeline. ¿Qué significa esto? ¿Qué locura es esta? Esto es una especie de túnel, una especie de camino donde nosotros vamos a ir llevando ese prospecto, ese lead en una serie de fases. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una fase 1, voy a poner 2, vamos a poner un ejemplo sencillito con una fase que tenga 4 dentro de ese pipeline. La primera es cuando apenas llega el chat. Por ejemplo, una persona que apenas es un lead, ¿sí? ¿Ok? La segunda podría ser una persona que está interesada en ese producto, es decir, ya me escribió, ya lo voy a clasificar como una persona que está interesada, que tiene el interés. La número 3 podría ser una persona que ya vio el producto y está lista para pagar, por ejemplo, por pagar. Y la cuarta podría ser una persona que ya pagó o que ya le despaché el producto. Esto es muy básico y obviamente va a variar muchísimo de persona a persona, empresa a empresa, de producto a producto, ¿no? Entonces, eso es muy básico. Básicamente, tenemos 4 fases y tenemos un camino que se va a ir recorriendo. ¿Qué nos va a aportar las etiquetas en este momento? Es que nosotros vamos a ir asignando las etiquetas por las fases del pipeline.
Eso es muy importante. No vamos a ir agregando, lo que hacemos es agregar y cuando pasa la siguiente fase quitamos una y ponemos la otra. Así siempre vamos a saber en qué fase de nuestro pipeline, que tú puedes tener el planteamiento de esto como un embudo de ventas perfectamente, o más como un concepto de pipeline, donde tienes diferentes fases, puedes tener hasta 20, porque tienes etiquetas hasta 20, entonces aquí nosotros sencillamente podemos crear una etiqueta que se llame lead, podemos crear otra etiqueta que se llame interés, por pagar y ya pagó. Y sencillamente la persona, a medida que nosotros vamos haciendo ese seguimiento en el chat, nosotros vamos a ir asignando esas etiquetas. Cuando pasa a la siguiente fase del pipeline, lo que hacemos es que borramos una etiqueta y le asignamos la otra. ¿Por qué borramos una y asignamos la otra? Esto nos va a permitir es que cuando nosotros hacemos la búsqueda, la clasificación por etiquetas, no nos va a salir esta persona también. Si nosotros ponemos esta, nos va a salir el que tiene las dos. Y nosotros queremos es quién va en esta fase. ¿Quién va en esta fase? ¿Quién va en esta fase? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir hacer mejor segmento, nos va a saber por dónde arrancamos el día. Si tú vas a arrancar tu día de trabajo, tienes todo tu WhatsApp ordenado, ¿por cuál de estas etiquetas comenzarías a trabajar? ¿Por la 1, por la 2, por la 3 o por la 4? Sería una pregunta interesante. Normalmente la gente diría, arranco por acá, por la 1. Pero la gran realidad es que nosotros debemos darle prioridad a las personas que están listas para pagar, porque si no viene otro y le vende. Entonces realmente nuestro trabajo debería comenzar todos los días por acá. ¿Qué clientes tengo listos para pagarme, para hacerle seguimiento? ¿Qué es lo que le falta? Hizo el pago, no tiene claridad, no sabe si lo va a hacer por un medio de pago o por el otro. Es decir, nosotros deberíamos comenzar a evacuar esta etiqueta primero antes de comenzar esta. Esa es una persona que obviamente tenemos que atender, pero si tuviésemos que hablar de prioridad de tiempos, tenemos que buscar la persona que está lo más a la derecha de la línea del pipeline. Obviamente sabes que esto puede tener más fases dependiendo de tu producto o servicio. Entonces, ¿cómo utilizamos el concepto de etiqueta? Siempre orientado al concepto de pipeline, que es tengo diferentes fases y en cada una de esas fases voy a crear etiquetas con esos mismos nombres y a medida que mi usuario, mi lead, mi cliente va recorriendo ese pipeline, yo voy quitando etiquetas y asignando nuevas etiquetas. Este pequeño hack, este pequeño truquito te va a ahorrar muchísimo tiempo y créeme, va a rescatar muchísimas ventas porque en todo momento tú vas a saber exactamente en qué fase de tu embudo, de tu pipeline está ese cliente y cómo voy a ir a hacer el seguimiento para orientarlo al cierre de la venta. Entonces, las etiquetas, una bendición. Lástima que no se puedan hacer más de 20, pero con 20 funciona bastante bien, al menos para un negocio que maneja un número de chat que no sea un volumen tan alto, te van a funcionar de sobra. Así que mucha utilidad, no puedes dejarla de utilizar. Creo que es una opción que no es opcional, sino que es obligatoria y nos va a ayudar muchísimo. Así que seguimos configurando nuestra máquina de ventas y nos vemos en el siguiente video.